el comienzo del Mundial con una frase muy contundente y me encantó y yo se la resalté. Digo, empezó el Mundial, pero todavía no se ve el fútbol y no se va a ver. Porque el campeonato mundial es hecho con unos criterios mercantilistas, codiciosos, de parte de quienes lo dirigen. Un saludo muy especial para nuestros seguidores de Quinique en todas nuestras redes sociales. Si hablamos de periodistas de tradición, con experiencia, periodistas con conocimiento del fútbol y un referente en lo que se quiere hablar de periodismo deportivo, pues Esteban Jaramillo es una voz autorizada. Entonces es el invitado del día de hoy. Gracias por atender a esta entrevista con Quinique. No, al contrario, gracias por darme la posibilidad de compartir con todos y de intercambiar opiniones. De eso se trata y estoy contento aceptando la invitación. Bueno, Esteban, tantas cosas, uno habla con él aparte y se puede quedar uno conversando con él horas, pero en esta oportunidad sí quisiera que charlemos un poco de fútbol y el tema que nos atañe, que es el tema del Mundial. ¿Cómo le pareció la organización del Mundial? ¿Cómo le pareció el nivel de juego hasta el momento? Obviamente se han jugado apenas 2 partidos. El Mundial tiene, como todo en la vida, como los sancochos, tienen hueso y carne. La carne todavía no aparece. Estamos viendo el hueso. Ayer un amigo mío definió el comienzo del Mundial con una frase muy contundente y me encantó y yo se la resalté. Digo, empezó el Mundial, pero todavía no se ve el fútbol y no se va a ver. Porque el campeonato mundial es hecho con unos criterios mercantilistas, codiciosos, de parte de quienes lo dirigen. Sin importar, primero, el desgaste de los jugadores compitiendo y también las posibilidades que de triunfo tienen. Siempre ganan los mismos. Había un dirigente en Cali, usted y la niña camarógrafa no habían nacido, cuando un dirigente en Cali dijo, al comienzo de un torneo todos son campeones y al final es solo uno. Se aterra usted que yo vengo por la calle y me preguntan, ¿quién queda campeón? ¿Quién queda campeón? ¿Quién queda campeón? No, el fútbol para mí es el arte de lo impensado. Sin embargo, me presiona, no, pero diga uno, porque juegan las pollas en la calle, todo el mundo juega polla. Hoy hice un video sobre las apuestas del fútbol. Y yo creo, pues, a mí me parece que hay equipos muy perfilados, muy fuertes, que son España y Francia por lo menos. Pero usted nunca descarta a Argentina, nunca descarte a Brasil, aunque se carcomen en su interior por la lucha de egos. Pero hasta ahora yo no veo el fútbol, pero sí sé que lo voy a ver y lo voy a disfrutar. Yo creo que hasta el 27 veremos 6, 7 partidos más o menos buenos. Los de Colombia siempre son interesantes. Pero cuando empiece esa ronda de un partido, gano y me quedo, pierdo y me voy, viene la espectacularidad del fútbol. Antes de entrar en el tema de Selección Colombia, ¿le gustó eso del aumento de equipos, 48 equipos? ¿Le parece que es interesante y atractivo un mundial con 48 selecciones? No, porque no por muchos equipos se estimula la calidad. Y la competencia ya se difumina y el interés para ciertos partidos es ínfimo. Solamente los hinchas que los equipos tienen. Por ejemplo, yo anoche, o una de estas noches, me quedé viendo a Corea. Y yo quería ver a Corea y a la República Checa. Y vi el partido, pero yo no le vi atractivos. Y es en horas de la noche. Entonces es luchando uno con la almohada, con el sueño, pensando en que mañana tengo cosas para hacer. Sin embargo, yo me ufano de ver, creo que la mayoría de los partidos del Mundial. Tanto que en estos días publiqué un artículo que titulé basado en un libro del escritor Eduardo Galeano, el uruguayo que ya murió. Él escribió un libro que lo recomiendo, se llama Cerrado por Fútbol. Yo cerré todas mis actividades por 40 días. Yo no atiendo a nadie y les digo a los amigos, no vengan a tocar ni me llamen al teléfono que yo estoy ocupado por fútbol. Estoy dedicado al fútbol, lo voy a disfrutar, es el objetivo. Y también tendré que resaltar que la FIFA es inferior en cuanto a la organización. La FIFA se entregó mansamente a los intereses de un mandatario que es respetable como todos, pero que no tiene unas buenas conductas. ¿Y usted cree que cuando usted menciona que el fútbol se entregó al mercantilismo, en este caso el Mundial, que es un reflejo de eso, usted, ¿dónde deja el juego? ¿Dónde queda el juego? ¿Dónde queda la esencia propia del torneo? Eso me encanta. Pero no le respondo como los políticos, porque a los políticos cuando les hacen una pregunta y ellos quieren responder, dicen, excelente pregunta, extraordinaria pregunta. No, me parece que es muy dada a lo que se discute, y lo que tú preguntas es muy pertinente. Y lo hablamos mucho con los tertulianos con los cuales yo comparto al aire o no.
El juego, ¿qué es el fútbol? El fútbol es un juego. Y no creo que haya un solo futbolista en el mundo, mi hermano, que no quiera tener el dominio sobre una pelota. Tanto que en broma uno dice, ya le hicieron un túnel, porque el túnel es lo más humillante que le pueden hacer a uno. Y a veces pregunto, ¿usted qué recuerda más? ¿El primer beso que le dio a una novia o el primer túnel que le hicieron? ¿O usted qué recuerda más? ¿El primer encuentro sexual con una novia o el primer día que hizo un gol con toda la efusividad que usted despierta? Bueno, es el clima, es lo uno y lo otro. El fútbol es un juego, pero viene el apartado fundamental y es cuántos entendemos o cuántos entienden ese juego. Pero tú y yo, la niña, cualquiera, podemos no entender el juego. Pero que un jugador de fútbol no entienda el juego, que un equipo esté perdiendo y faltan 5 minutos y el jugador de fútbol se le olvida que su equipo está perdiendo y se tira a revolcarse al piso fingiendo una lesión, sabiendo que ese tiempo va en contra de los intereses de su equipo que puede empatar. Entonces hay jugadores que entienden el juego y lo disfrutan. Hay quienes no lo entienden. Hay jugadores que entran a la cancha pensando en el bolsillo, en la cuenta bancaria, pero nunca piensan esos jugadores, no todos, en el hincha, en la felicidad del hincha. ¿Y cuál es la parte componente más importante que tiene el fútbol para mí? Es el hincha, el aficionado. Hace unos días escuchaba una entrevista con Pablo Aimar y él decía que en la época de él, y eso que Pablo Aimar no es tan viejo y no es de una época tan lejana, pero él decía que en la época de él terminaban los entrenamientos y seguían entrenando 1 o 2 horas, tiros libres, penales, jugadas específicas de juego. Y ahora no, ahora los futbolistas se acaba el entrenamiento y se van para la casa. Y muchas veces ni siquiera ven fútbol, sino que hacen en su casa otra cosa que no sea consumir de lo que ellos viven. ¿Usted qué opina al respecto? Estoy de acuerdo con Pablo Aimar y eso lo piensa mucha gente. Y conocí muchos futbolistas cuando se podía acceder o ingresar a los entrenamientos de los equipos que se quedaban perfeccionando condiciones individuales en el manejo de la pelota. Muchos se hicieron expertos cobrando faltas, por eso ya hoy en día se ven muy pocas ejecuciones de falta con efectividad, muy pocas. Hace poquito estaba yo viendo entrenar al Once Caldas y terminó el entrenamiento y uno de los asistentes le pidió a Hernán Darío Herrera, que es el técnico, que si podía hacer unos trabajos específicos de defensa del equipo que él había notado que estaban muy débiles. Y no faltó aquel que dijo, no, estamos muy cansados. Y uno tiene que trabajar haciendo específicos en fundamentación para encontrar un buen rendimiento colectivo. Las colectividades se trabajan, no surgen espontáneas. La espontaneidad del fútbol viene en la condición técnica del jugador. Eso me parece que lo que usted afirma es correcto. Los jugadores de fútbol no se van para la casa, se van para otras casas. Y eso es lo peor. Y entonces viene la indisciplina del jugador, el jugador no sabe manejar el ocio. Yo veo que yo tengo una buena relación con Falcao, con James, con Dairo, con muchos jugadores de fútbol. Pero los jugadores viven en una burbuja. Mira lo que te voy a decir. Es muy difícil que la gente me crea que yo ya no quiero ir a un mundial, que yo prefiero quedarme acá. Yo ya he ido a 7 mundiales de mayores y a 3 juveniles y a 3 Juegos Olímpicos, pero yo no quiero ir allá a ser un mendigo de entrevistas. No, yo quiero quedarme acá disfrutando el mundial y lo estoy disfrutando y estoy haciendo programas en DITU de Caracol y estoy muy feliz ahí y tertuliando con la gente porque van a encerrar en un centro internacional de prensa. Voy a ver muy pocos partidos, no todos van a todos los estadios, solamente cuando juega Colombia y cuando quiero acceder, como lo hacía durante tantos años por lustros, a entrevistar a las grandes figuras del fútbol colombiano, lo hacía. Hoy no puedo. Hoy hay que pedirle permiso al community manager, al técnico, al empresario y en última instancia al jugador, y el jugador no siempre está dispuesto. Le confieso que yo llegué a entrevistar durante 20 días seguidos, todos los días al Pío Valderrama, el pibe. Y yo alcancé a entrevistar en el Mundial Juvenil a James muchas veces. Hoy ya no hay acceso a ellos, entonces yo no quiero ir. Y cuesta que la gente me entienda, que yo estoy feliz acá viendo fútbol por televisión desde que empieza un partido hasta que termine. Lo adelanto, lo atraso, lo adelanto, lo atraso, lo disfruto. Recapitulo, subrayo, marco, escribo. Es una fiesta incomparable. Hablemos un poco de Selección Colombia. ¿Cómo le pareció la convocatoria? ¿Le gustó la convocatoria de Néstor Lorenzo o le pareció que
que fue más como respondiendo a lo que quería la gente, más un poco de su capricho y también como atendiendo otros requerimientos que pues no los conocemos al detalle. Como cuando uno está llenando un formulario, todas las anteriores. Todas. Porque es que todas caben ahí. Él tuvo caprichitos, imposiciones, favoritismos, respeto a la amistad, a procesos anteriores. Lo que pasa es que Colombia no tiene una estructura de juego. Yo no veo que la haya tenido con Lorenzo. La mejor estructura de juego que Colombia tuvo en los últimos tiempos fue la que logró armar Pekerman en 2014 y los resultados hablaron por él. Es la selección que yo más recuerdo en cuanto a rendimiento y resultados, porque para mí técnicamente las selecciones de los 90 fueron mucho mejores. Y yo transmití todos esos partidos y sé cómo se vivía en el interior y la salud que emanaba el vestuario. Hay una frase muy bonita que la volví a leer esta semana que dice: construir un vestuario es muy difícil, pero destruirlo es muy fácil. Y el vestuario de Colombia yo lo veo muy rebosante, los jugadores están muy comprometidos. Lo que pasa es que no quiero salirme de la pista de aterrizaje pensando en exceso en Colombia, porque yo viví el gran fracaso del 94, la mayor frustración que el fútbol colombiano ha producido. Que lamento que hoy muchos de esos causantes de ese fracaso sean hoy los pregoneros de verdad no absoluta, ellos la creen absoluta en los medios de comunicación, sobre todo televisivos. Se les olvidó todo eso, lo que había pasado. Uno tiene derecho a una segunda oportunidad, yo la he tenido, ellos también, pero acepten que en esa época se equivocaron y que no pueden dar cartilla hoy sobre cómo puede manejarse un equipo y cómo hacerlo campeón. Pero yo no sé si todo pase como pasa hoy, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta, me gusta la elección o no me gusta la elección. No es fácil convocar en Colombia porque aunque el técnico dijo algún día que tenía en el radar 100 jugadores y después 50 y después 30 o 35 y después queda con 26, no es fácil elegir, no hay tantos jugadores elegibles en Colombia. Pero a mí me hubiera gustado una oportunidad, aunque cada día dudo más, para Durán, por lo que él es futbolista, como futbolista, pero me desencanta demasiado la forma de pensar de él y la forma de reaccionar. Usted vio la reacción de Quiñones, de Julián Quiñones, después de convertirse en figura, anotar el primer gol del Mundial, pasa a la historia, con humildad, en contraste con lo que es Durán. Celebración del gol. Todo, entonces lo que yo veo es que la selección lleva lo que tiene, lo que quiero es que haga labor de equipo. Y el equipo se compacte, y no solamente en el camerino, sino en la cancha, y no haya una dependencia de James o de Quintero, no, que sea un equipo armónico y que haya una idea de juego en el campo, es lo que pretendo, porque aunque no creo que Colombia esté para ganar un título mundial, a nadie le disgustaría que eso pasara, pero sí que avanzara, porque vea dónde llegamos en el Mundial de 2014. La selección llegó a quedar en el global, en el 5º lugar, y clasificamos a cuartos de final, y en Rusia nos quedamos en octavos. Y de resto, es que hay algo que nos falta. Yo creo que ustedes lo van a entender. El otro día hice un video sobre los argentinos y me buscó una señora y me dijo que le había gustado el video, pero que le diera una definición corta, porque yo creo que los argentinos son ganadores y los colombianos no. Y le dije, porque los argentinos son y se lo creen, y los colombianos somos y no lo creemos, porque los argentinos tienen grandeza hasta el último minuto en una disputa. Nosotros declinamos muy fácil. Mire lo que pasó en la Copa América. Teníamos el título a disposición y aparecieron los errores, la inmadurez y el equipo se marchó. Y ahí me surge la pregunta y cito a Pacho Maturana cuando él decía que se juega como se vive. No sé si estoy errado. ¿Usted cree que Colombia juega como se vive comparando con Argentina, que en Argentina se pelean todo en todo? O sea, uno ve un argentino y el argentino siempre está como en aras de vivir la vida con mucha intensidad y así lo transmite en su juego. Y el colombiano muchas veces es como que a rato lo vive con intensidad y a ratos no lo vive. No sé usted qué opina. Yo veo que en el fútbol hay muchas frases estereotipadas. Ok. Por ejemplo, en estos días me hicieron una entrevista y me preguntaron sobre la frase famosa de Maturana, que perder es ganar un poco. Y yo decía que el error de Maturana fue decir que perder es ganar un poco sin dar el crédito al autor de la frase, porque si él dice que esa frase es de Shakespeare, la gente dijo, Maturana recordó la frase de Shakespeare y no Maturana dijo.
Entonces, como hay una diferencia muy grande entre Shakespeare y Maturana, Inmensa. entonces a Maturana lo ridiculizaron porque él había dicho eso, y lo que él dijo es verdad. Usted lo ve en la política, pasan las elecciones y todos los políticos que pierden a los 6 meses o a los 3 meses o a los 2 meses están en cargos públicos, no por elección popular, sino por designación. Y muchas veces uno pierde un campeonato y aprende. Hay otra frase estereotipada que yo admiro mucho y me gusta, la explicó Luis Enrique en estos días, el técnico del Paris Saint-Germain: perdedores en el mundo no hay. El perdedor en el mundo es el que se cae y no se para, porque el segundo que cae y se para no es un perdedor. Solamente es cuando uno se decide a ser un perdedor. El caso es que eso de lo que usted me plantea, frases que son tan discutibles, son muy rebatibles. No siempre son aplicables. Y como decir que un equipo con 10 es más peligroso que un equipo con 11, como que las matemáticas no existieran. O que el resultado 2-0 a favor es el resultado más peligroso. No, yo no creo en el miedo escénico, en la frase que usted me dice, en todo lo que estamos conversando. No creo. El fútbol es una pelota rodando. Aprenda a descifrar los efectos que esa pelota trae. Pare en una cancha, dígale a cualquiera: mándeme el balón. Yo sé que a usted no le gusta jugar con el tema de las probabilidades y eso, pero tengo que hacerle la pregunta: ¿hasta dónde ve a Colombia en el Mundial? No, porque yo les hablaba a ustedes dos acá, antes de esta charla, que había leído un libro hace muchos años de Dante Panzeri llamado Fútbol, Dinámica, lo Impensado, y usted recordó con fluidez aspectos del libro. Y desde esa época yo pienso que lo más bello que tiene el fútbol, aparte de todas las características, la característica técnica, táctica, estratégica, el dominio, la perfección en el control de la pelota, las habilidades extremas, individuales y colectivas, es la aleatoriedad del resultado. En el libro de Dante Panzeri dice: el fútbol, dinámica, lo impensado, el arte de lo imprevisto. El día que yo sea capaz de predecir un resultado, yo me voy del fútbol. Pero me da mucho miedo. Mi hijo, que estudia ese tema, me dice que no me preocupe. Me da mucho miedo que algún día aparezca en este mundo revolucionado por la tecnología y por la inteligencia artificial, que algún día aparezca un algoritmo que diga cómo acabar un partido. Yo escucho que en una época que el pulpo Paul, que el mico yo no sé quién, que el otro, que la gallina, que pone un huevo para la derecha, para la izquierda, yo no sé, un montón de carreta que predice cuál va a ser el campeón. Y ahora he visto que hay un montón de simulación. Ayer me escribió una niña hablándome de un trabajo estadístico y aritmético que hizo un muchacho de la Universidad del Rosario que puede predecir un montón de cosas. Le dije: no, porque yo traje del exterior un libro sobre las matemáticas del fútbol y tuve que buscar un intérprete, un profesor de la Universidad del Rosario, para que me explicara el juego de las probabilidades, el juego que es distinto al de las posibilidades. Porque una cosa es la probabilidad, otra cosa es la posibilidad. El juego de las probabilidades es muy incierto, mano. Muy incierto. Yo quisiera, y me dice yo quiero que Colombia sobreviva mucho en el Mundial, y podría hacerlo, ¿por qué no? Pero a veces esta me dice que no, que es muy difícil y muy complicado.